Dios te bendiga, hermano. Saludos. Lucas 16:16. La ley y los profetas llegaron hasta Juan. A partir de entonces es proclamado las buenas nuevas del reino de Dios. La ley y los profetas llegaron hasta Juan. Ok, vamos entonces a hablar un poquito acerca de eso. Ok, ya que algunas iglesias piensan que después de Juan hubieron otros profetas más, como por ejemplo el profeta Ágabo en el libro de los Hechos y las 4 profetisas que son las hijas de Felipe, que se le conocían como las 4 niñas profetisas. Ok, pero antes de yo trabajar con eso, voy también a leer Efesios 4, versículo 11 y 12. Dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Bien, vamos a analizar esto. Voy a leer esto mismo, pero en esta otra versión, de la Biblia. ¿Okay? Dice: él fue quien les dio a unos la capacidad de ser apóstoles, a otros la de ser profetas, a otros la de ser evangelistas y a otros la de ser pastores y maestros. Y aquí hay una conjunción, la conjunción y. Vamos a ver cómo lo expresa en el griego. ¿Okay? Vamos a ver cómo lo expresa la Biblia de Francisco La Cueva, el griego. Versículo 11. Y él dio a unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas y otros pastores y maestros. Aquí está la conjunción y, que es bien importante. La conjunción y en el griego, que viene siendo kai. Kai, aquí está. ¿Ok? Kai. La conjunción kai del griego, la conjunción kai en el griego, ¿ok? Que viene siendo así. Kai, que viene siendo la letra I. Aquí está la conjunción. La conjunción kai en el griego, que viene siendo la letra I. En el español es la letra I. En el griego es kai. Y esto se le conoce como una conjunción. Dentro del punto de vista del griego, la conjunción kai sirve para unir 2 palabras sustantivadas, ya que vamos a ver cómo lo está expresando aquí. Dice, vamos a ver el orden. Y a otros pastores y maestros. Pastores y luego dice maestro, que ambas palabras pues cumplen con un sustantivo. Están sustantivadas las 2 palabras, pastores y luego maestro. Entonces, en el griego aparece kai, que une 2 palabras con otro, de acuerdo en el griego,
que si uno la va a conjugar, conjugación sería de la siguiente manera. Lo que hay que hacer es conjugar la oración. ¿Cuál es tu ministerio? ¿Cuál es tu ministerio? ¿Qué función tú cumples? Entonces yo respondería, poniendo un ejemplo, ¿ok? Poniendo un ejemplo, yo respondería, pues yo cumplo con el ministerio o la función de pastor y maestro. Pastor y maestro. Porque así, aquí está en el griego. Termina con pastor y la conjunción y maestro. Y maestro. Que esta conjunción y del griego que es kai, ¿ve? Kai, está uniendo dos oficios, dos ministerios y dos ministerios iguales. Y observa el orden, cómo está escrito aquí. Cómo está escrito aquí. ¿Ok? En el versículo 11. Dice Pablo, pastores en primer lugar y luego maestros, significando que el pastor también cumple con la función de maestro, que es la de enseñar. Observa el orden que se encuentra aquí. Pastor y maestro. Solamente que aquí en la Biblia regular, en la Reina Valera 1960, pues aparece la palabra otros, y en el griego no aparece la palabra otros. Solamente aparece kai en el griego, que es una conjunción, que es la letra I. En el español sería la letra griega I, la I. Y la letra I, kai, en el griego sirve para unir dos sustantivos, como son la palabra pastores y maestros. Entonces, si la conjugamos, el resultado sería, ¿qué función tú cumples? Y yo respondería, pues yo cumplo o desempeño la función de pastor y maestro. Yo desempeño la función de pastor y maestro a la misma vez. Está uniendo dos palabras juntas. No la está separando. No la está separando. Otras conjunciones serían. Ok, vamos a olvidarnos de otro tipo de conjunciones. Solamente la conjunción y, que es la que está correcta aquí. Bien. Cuando se habla de la palabra apóstol y profeta, apóstol a unos apóstoles, a otros profetas. Aquí está usando la palabra a, que gramaticalmente viene siendo una preposición, y la otra palabra otros, que está cumpliendo con la función, la combinación de la palabra a, que es una preposición, con la palabra otros, está cumpliendo con la función de separar, dividir, separar entre lo que llamamos apóstol y profeta. Apóstol y a otro por separado, profeta. Entonces, cuando dice Pablo apóstol, también dice profeta, indicando que no se está hablando a los apóstoles de hoy en día, que muchos se agregan y se añaden apóstoles. Se está hablando a los apóstoles elegidos por Jesús. A los 12 apóstoles elegidos por Jesús. ¿Ve? Y cuando se habla de profetas, obviamente se está hablando, pues, los profetas de oficio del Antiguo Testamento. Y el último es los profetas, ¿verdad? Que lo vemos en el Evangelio según San Juan, que viene siendo Juan el Bautista, y que lo vemos también en Mateo 3, Juan el Bautista, donde también se da una referencia
en Lucas 16:16, la ley y los profetas llegaron hasta Juan. Pues Juan, como profeta, que se hace referencia a Juan el Bautista como profeta, fue el último de los profetas del Antiguo Testamento. ¿Por qué del Antiguo Testamento? Porque todavía los libros de Mateo, Marcos, Lucas y Evangelio según San Juan forman parte de una continuación y un seguimiento de la ley y los profetas. ¿Ok? Todavía los libros de Mateo, Marcos y Lucas y Evangelio según San Juan forman parte de una continuación de la ley y los profetas. Entonces muchas iglesias dicen, pero es que a partir de ahí en adelante, había más profetas, tomando de ejemplo el profeta Ágabo en el libro de los Hechos, y las 4 niñas de las hijas de Felipe que se le conocían como las profetisas. Y es cierto. Ok, ¿qué podemos decir acerca de Ágabo? Ágabo fue judío. Y conoció a Pablo. Ágabo profetizó 2 profecías. 2, más que 2. La primera profecía, una de las profecías fue profetizar una hambruna, que va a venir una hambruna, y la otra profecía fue dirigida hacia el apóstol Pablo, donde el profeta Ágabo se amajó con un cinto, sus manos y sus pies, y profetizó diciendo, así mismo como yo estoy atado, van a encarcelar a Pablo, los judíos van a encarcelar a Pablo, lo van a majar y lo van a encarcelar, pues por medio de su ministerio apostólico. De ahí en adelante es cuando Pablo dijo más adelante, señores, hermanos, no se preocupen, hay que padecer por medio del evangelio, y si tengo que morir a causa del evangelio, pues amén, es la defensa de Pablo. El asunto es el argumento que muchos anuncian y dicen que después de Juan el Bautista, pues siguieron los profetas. Pero sí, estaban profetas, pero hay que entender lo siguiente. Hay que comprender lo siguiente, y es que tanto Ágabo y tanto las hijas de Felipe se mencionan en el libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Ok? Y el libro de los Hechos es un libro de transición. Es un libro de transición donde revela que hay acontecimientos y hechos que tienen que ver todavía con la ley. Todavía hay muchos eventos y acontecimientos en el libro de los Hechos que se mencionan ahí profetas, y se mencionan muchas cosas que tienen que ver con la ley, tomando de ejemplo el bautismo de agua. Todavía permanece muchas enseñanzas y doctrinas de la ley en el libro de los Hechos. Pero por otro lado, el libro de los Hechos es una transición de abandonar un sistema antiguo que tiene que ver con la ley y los profetas, para darle paso, para darle entrada de una manera progresiva, poco a poco, pero para darle inicio y entrada poco a poco a un periodo de tiempo diferente a la ley, que viene siendo la gracia, la dispensación de la gracia. Por lo tanto, Ágabo sí conoció a Pablo, profetizó sobre Pablo, tuvo 2 profecías, habló 2 profecías, y esto es bien importante comprenderlo, de las 2 profecías que profetizó Ágabo, porque nos enseña a nosotros una enseñanza importante, que los profetas no estaban todos los días profetizando. Como hoy en día se pasan todo el mundo, cada rato, cada minuto, cada instante, cada segundo,
profecía para aquí, profecía para allá. No, Ágabo profetizó 2 profecías. Y así mismito, muchos de los profetas del Antiguo Testamento no estaban todos los días, cada jato, profetizando. Solamente cuando Dios le daba palabra. No es como hoy en día que cada jatito están profetizando muchas cosas y que no se cumplen. Entonces, entendiendo que después de Juan el Bautista hubo estos profetas que te acabo de mencionar, las 4 niñas de las hijas de Felipe, las 4 profetizas, y también Ágabo que profetizó, ¿verdad? Pero que este profeta de Ágabo y las hijas de Felipe, como las 4 profetizas, juntamente con Juan el Bautista como profeta, más bien cumplen con la función de un periodo de tiempo donde se va a iniciar el tiempo de la iglesia, ya que la ley y los profetas revelarían el cumplimiento y el inicio de la iglesia de Cristo. ¿Ok? Y es lo que Pablo también revela en Efesios 2:20. Vamos a ver cómo dice Pablo en Efesios 2:20. Vamos a leer Efesios 2:20 aquí, en esta otra Biblia, ¿ok? Efesios 2:20, vamos a leerlo aquí en esta Biblia. Dice Pablo: todos los miembros de la iglesia son como un edificio, el cual está construido sobre la enseñanza de los apóstoles y los profetas. ¿Viste? ¿Qué dice Pablo? Que Pablo compara la iglesia como un edificio. Y la función de un edificio es como levantar, construir, reparar, levantar, crecer, hacer crecer. En este caso la iglesia es comparada como un edificio, una metáfora, una comparación, que según un edificio va creciendo, la iglesia va creciendo en el conocimiento del evangelio y va siendo formada, va a ser formada al carácter de Cristo, al propósito que Cristo tiene con su iglesia, de acuerdo al plan que Dios preparó, pues en este tiempo, en la dispensación de la gracia, para con la iglesia, que es un plan diferente al plan y al diseño que Dios preparó en el tiempo de la ley. ¿Ok? Entonces, el plan que Dios preparó con la iglesia es que la iglesia tenga conocimiento de Cristo. Era diferente al plan y al diseño que Dios preparó con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, Dios preparó profetas y el plan de Dios era pues mostrarle la ley al pueblo. Pero todo lo que pasó en el Antiguo Testamento tiene un propósito y es que revelarían a Cristo. Los profetas del Antiguo Testamento revelarían a Cristo, la venida de Cristo, y eso se encuentra en muchos libros de la Biblia. Tomando de ejemplo, ¿ok? Tomando de ejemplo, Jeremías 31, versículo 31 en adelante, que lo voy a parafraseando, que no voy a ir para allá. no voy a ir para allá. Pero Jeremías 31, versículo 31 en adelante, en palabras cortas, se dice: yo haré un nuevo pacto con la casa de Judá y la casa de Israel, que tiene que ver con el tiempo de Jesús, la casa de Judá y la casa de Israel. Y no es como el pacto anterior, que ellos invalidaron mi pacto, y le daré las leyes en sus corazones, y todos me van a conocer. Así dice. También no podemos olvidar Éxodo 12, capítulo 12, que hay una profecía que era la venida de Cristo, como el Cordero Cristo, ¿verdad? También hay otra profecía, y entre otros libros más también. Bíblicamente, Daniel, que Daniel profetiza sobre la venida de Cristo. El profeta Daniel dice: para ponerle fin al pecado, y Dios restaurar al pueblo de Israel nuevamente. ¿Ok? Ok, estoy tomando algunas referencias
de los antiguos, de los profetas de la ley, donde los profetas revelarían a Cristo. Y una combinación entre la ley y los profetas y los apóstoles, las dos cosas sería lo siguiente, que en el tiempo de Jesús, Juan el Bautista cumple con una función. Número uno, para ponerle fin al tiempo de la ley. Ya que Juan el Bautista en Mateo 3 bautizó en agua, Mateo 3, ¿ve? Y Juan el Bautista pues vino para el tiempo de Jesús y los judíos para ponerle fin a lo que conocemos la ley y los profetas, incluyendo las señales y milagros también. Aunque Juan el Bautista no se caracterizó con hacer señales y milagros, porque eso lo hicieron Jesucristo. Pero Juan el Bautista se caracteriza también por revelar a Cristo. Revelar a Cristo. Significa que una combinación entre la ley y los profetas y los apóstoles de Cristo, ¿verdad? Incluyendo también Juan el Bautista, incluyendo también Ágabo, las hijas de Felipe como profetisas, ya que Ágabo y las hijas de Felipe, al estar en el libro de los Hechos, pues el libro de los Hechos es una transición de la ley para pasar a la gracia. Entonces Ágabo y las hijas de Felipe, como profetisas, como profetas, pues estaban en esa transición para darle forma, para formar la iglesia de Cristo. Pero entonces una combinación del profeta Ágabo, las hijas de Felipe, el profeta Juan el Bautista y los profetas del Antiguo Testamento, todos esos profetas, y los apóstoles, pues significaría que se iba a iniciar la iglesia, iba a pasar de la ley para pasar a un nuevo tiempo que es la dispensación de la gracia. Se iba a terminar lo que se iba a finalizar la ley y los profetas, las señales y milagros, muchas señales y milagros se iban a finalizar para entrar en el tiempo de la formación de la iglesia. Y todo eso los hicieron los profetas, como bajo la ley los profetas, Ágabo, Juan el Bautista, que vino a finalizar el tiempo de la ley en el tiempo de Jesús, para entonces después de la muerte de Cristo en adelante, pues hacer un tiempo diferente. Se inicia el tiempo de la gracia, que ahí comienza el apóstol Pablo a llevar un mensaje de gracia a los griegos, a las naciones gentiles también, ¿ok? Ok. Cuando Pablo está hablando en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 11, él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, pues se está hablando de los apóstoles que Jesús escogió, no son los nuevos apóstoles. Y se está hablando de los profetas, que el último de los profetas fue Juan el Bautista, y que Juan el Bautista forma parte del Antiguo Testamento. Una combinación de Juan el Bautista, los profetas del Antiguo Testamento, juntamente con Ágabo, que estaba en una transición de los libros de los Hechos para que poco a poco se formara la iglesia, ¿verdad? Pues entonces ahí se forma la iglesia. Significa que cuando Juan el Bautista dice la ley y los profetas llegaron hasta Juan, pues la ley y los profetas que trajeron una revelación, y que esa revelación consiste la revelación de Cristo como Salvador, para darle más inicio al tiempo de la iglesia, pues ya la ley y los profetas cumplieron con esa función. ¿Cuál función? La de revelar a Cristo para más adelante iniciar el tiempo de la gracia y iniciar el tiempo de la iglesia, que ya cumplieron esa función. La función de la ley y los profetas y los apóstoles
y los apóstoles, pues se va a iniciar el tiempo de la iglesia y va a traer una revelación. La ley y los profetas van a traer una revelación y la revelación consiste en que Cristo es el centro, la piedra angular, la roca, donde la iglesia estará cimentada, como Pablo dice en Efesios 2:20, donde la iglesia será cimentada, fortalecida en el conocimiento del Evangelio, para que tenga conocimiento del Evangelio, crea en el Evangelio, sea salvo, y ese es el conocimiento de la revelación. Cristo, la iglesia y su Evangelio. Cristo, la iglesia y su Evangelio. Y cuando se habla del Evangelio, se está hablando de cómo la humanidad completa será salvo, de qué medio, de qué forma, que esa revelación ya está ahí y no se puede cambiar ni se puede alterar. ¿Es que la salvación se puede perder? No, no. Cuando dice Pablo que la salvación está segura, no se puede cambiar esa revelación. Todo lo que está aquí escrito, ya lo tenemos. Ya lo tenemos. ¿Ok? Gloria a Dios. Déjame ver si me da tiempo. Gloria a Dios. Ya tengo que cortar ya mismo. Ya tengo que dividir el mensaje. Vamos a ir al libro de Juan, capítulo 1. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 6 en adelante. Vamos a ver qué predicó Juan. ¿Qué predicó Juan? ¿Qué hizo Juan? ¿Qué trajo Juan? ¿Qué fue lo que Juan vino a traer con Juan el profeta, el bautista? Pues vamos a ver, vamos a analizar lo que predicó Juan aquí en el libro de Evangelio según San Juan, capítulo 1, del 6 en adelante. Pero lo vamos a hacer para el segundo video. ¿Ok? Para que el video no sea tan largo que digamos, ¿ok? Vamos al video 2. Al video 2.